buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Es viernes 14 de junio de 2019. Mi nombre es Lipden Ojeda. Qué gusto que nos acompañe. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre y al respecto de ese tema, más adelante estaremos profundizando. Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de la transmisión en el Facebook de Teleyucatán, lo mismo que en YouTube. Para los que también se andan conectando a través de la página web, es en www.teleyucatán.gov.mx, el teléfono en el estudio 940-7600, y a esta hora de la tarde, pasada los 3 de la tarde con unos minutos, ya cayó el tremendo aguacero aquí sobre la avenida Pérez Ponce, cerquita de Paseo de Montejo. Está el tremendo aguacero, me comentan aquí en el estudio. Más adelante ver si podemos pasar unas imágenes de cómo se está viendo esta lluvia. Arrancamos con las noticias. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, presentó la campaña de descacharrización 2019, en la que más de 1,700 brigadistas participarán el sábado en el sur de la ciudad y el domingo en la parte norte. El horario es de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si queremos que los casos de dengue, chikungunya y zika continúen a la baja, tenemos que deshacernos de los cacharros y sacarlos a la calle este fin de semana, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal al presentar la campaña de descacharrización. El tema de los moscos no distingue colonias, no distingue edades, no distingue sexos, no distingue condición económica. Cuando hay moscos, nos pican a todos parejos. Hoy este trabajo que estamos iniciando está hecho con la finalidad de poder mejorar las condiciones de nuestras familias, que haya menos casos de dengue, de chikungunya, de zika. Es imposible que no hayan casos, pero sí podemos trabajar todos en conjunto para poder disminuirlos. Son más de 1,700 brigadistas que participarán en la campaña, que se llevará a cabo el sábado en el sur de la ciudad y el domingo en el norte, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y el siguiente fin de semana en las comisarías, un día en las comisarías del sur y otro día en las comisarías del norte. La recolección se realizará en las 263 colonias de Mérida a través de 400 volquetes, en los que se esperan recolectar más de 500 toneladas de cacharros, cuyo destino final serán los rellenos sanitarios de Susulá y Canacín. Vila Dosal hizo un exhorto a la población a participar en esta campaña, no solo sacando sus cacharros, sino permitiendo el acceso de los brigadistas previamente identificados, que de manera permanente acudirán casa por casa para realizar acciones de batización. Asimismo, recordó que ya se realizaron estas acciones en 429,000 viviendas en el interior del estado, donde también se han nebulizado 50,000 hectáreas con vehículos de fumigación. También comentar que se han hecho acciones de descacharrización ya en 56 municipios, son 72 localidades, algunas comisarías también, y que se va a seguir trabajando con los ayuntamientos de todo el estado para seguir continuando con estas labores. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Este tema de la descacharrización es de suma importancia. Los mosquitos son los transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, así que el llamado es a la sociedad para sacar sus cacharros este mismo fin de semana. Un mosco puede poner 400 huevecillos al día. Imagine cuántos proliferarían en un patio si conserva cacharros que acumulen agua y se conviertan en criaderos de los insectos. De la fase de huevo a la adulta, más o menos es un mes. Ahora, de la fase de pupa a adulto, que es la fase adulta de la parte de más móvil, donde nos pica, puede extenderse hasta de 8 a 12 días. No todos los moscos Aedes aegypti son portadores del dengue, pero sí pueden adquirir el virus. ¿Cómo se genera una transmisión? Un paciente en su etapa febril o en la etapa crítica del padecimiento de dengue es picado por un mosco no infectado, el mosco adquiere el virus, tiene que pasar un proceso de replicación viral dentro del mosco para poder transmitir a otra persona, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es obviamente atacar esa fase para evitar que haya una transmisión. Para evitar que la población de mosquitos se incremente y con eso el riesgo de la transmisión de enfermedades como zika, chikungunya y dengue, la Secretaría de Salud de Yucatán realizará la campaña de descacharrización el fin de semana. Por eso, solicita a la población sacar sus cacharros y depositarlos en las esquinas de las calles.
Estamos pidiendo que sean principalmente depósitos, pueden ser, por ejemplo, cascarones de televisión, que pues también tienen la capacidad de almacenar un poco de agua, un inodoro viejo, eso sí puede ser levantado. Las llantas son típicos criaderos de moscos, principalmente de Aedes aegypti. Sí, no vamos a estar levantando lo que son colchones, lo que son residuos de materiales de construcción. El sábado se realizará el operativo en el sur de la ciudad de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el domingo en la zona norte, en el mismo horario. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ya lo sabe, ahí quedó la información para que saque todos esos cacharros que usualmente acumulamos en el final del patio. Vamos con otros temas. Justamente ayer le informábamos que el gobernador estuvo de gira por el sur de Yucatán, en donde inauguró el programa Academia de Iniciación Deportiva, así que los niños felices practicaron el rey de los deportes. Guantes y bates en mano, los pequeños beisbolistas se divirtieron practicando las técnicas de rey de los deportes, mientras que los aficionados del fútbol hicieron gala de su talento. Con grandes sonrisas en el rostro y el buen ánimo de la gente en tribuna, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, inauguró en Ticul el programa Academia de Iniciación Deportiva. Los futuros pamboleros tendrán como entrenador al primo del exfutbolista yucateco Manuel Pelele Cuello, cuyo nombre está plasmado en el estadio del equipo de los Zapateros de Ticul. Yo vengo de una familia futbolística, ya que Manuel Pelele Cuello es mi primo. Tengo a otros primos. La familia Cuello se ha caracterizado por jugar fútbol y representar dignamente a Ticul. Además, el entrenador nos compartió en exclusiva la copia del resumen de un partido de 1999 entre el CUM y los Zapateros de Ticul, cuando el gobernador Mauricio Vila era un joven estudiante atleta. Posteriormente, el gobernador y el delantero del Club América, Henry Martín, anotaron un gol al joven guardameta Braulio Martínez. ¡Ahí va! Después del evento protocolario, el mandatario entregó los trabajos de infraestructura carretera que se realizaron en los caminos Tecashcancap con entronque carretero Oshkuskap Shul, Muna Peto Alfonso Caso, Becanchen, y la construcción de las cunetas en cerros en la comisaría de Alfonso Caso, en beneficio de más de 48,000 habitantes. Al bajar al municipio de Tzucacap, las familias de diversos municipios del sur de Yucatán estaban ansiosas por la entrega de los equipos y herramientas del programa Peso a Peso y de las semillas de soya y maíz. Este es el nuevo programa Peso a Peso, porque a diferencia de antes, se entrega a tiempo, sale más barato y se le entrega a los que de verdad lo necesitan. Los campesinos se alegraron a recibir lo que pidieron, en especial porque los apoyos llegaron justo a tiempo, una semana después de haberlo solicitado y cuando inició la temporada de lluvias, ciclo ideal para sembrar. Las buenas noticias no quedaron allí, estuvieron acompañadas con la promesa del gobernador de que al año siguiente invertirá más recursos a este programa para que más productores sean beneficiados y más familias tengan empleo y un sustento para que nada les falte. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Cambiamos ahora a la página informativa y mire, Yucatán tiene gran demanda en el sector de energías renovables. Incluso nuestro estado se encamina a ser líder en el área. Yucatán tiene las condiciones necesarias para aprovechar la potencialidad de la región en el manejo responsable de las energías renovables, expresó el director de la sociedad civil Ítaca, José Castro Negrete, al presentar los resultados preliminares de los talleres regionales de energías renovables que organiza la agencia alemana HIS. El experto en temas ambientales afirmó que Yucatán se encamina a ser una entidad líder en el área. La generación solar distribuida tiene un enorme potencial en el estado. Nos estimamos que se pueden llegar a instalar casi 230 megas de potencia instalada en las redes de distribución, como están. Es un estimado muy general, pero nos da una idea del potencial y pues en general lo que estamos viendo es que si se promoviera, como se está promoviendo, la generación distribuida en el estado y en general en el país,
pues se pueden generar casi tantos empleos como generarían los grandes parques, ¿no? Y ese es un tema que es interesante. Obviamente no es posible considerar que toda la necesidad del país de energías limpias va a poder venir de esta fuente distribuida, pero sí contribuye de manera importante a la misma. Los grandes proyectos serán necesarios siempre, son mucho más baratos a nivel de costo por unidad, entonces ese es un balance que hay que tener, pero en general vemos que hay un potencial interesante. El objetivo de este taller y del estudio que estamos realizando es poder demostrar que las energías renovables tienen cobeneficios, generan empleos, permiten ahorrar a los consumidores, ya sean comerciales, industriales o incluso viviendas. Y hay otros beneficios más que durante esta mañana se van a estar discutiendo aquí. También hay retos y barreras, entonces la intención es poder integrar todo en un documento y hacer recomendaciones de política pública para el gobierno federal, que ahora está trabajando en planes sectoriales. A la estrategia se sumaron instituciones educativas y asociaciones civiles que participaron en los talleres regionales. Yucatán tiene gran demanda en el sector de energías renovables. Yucatán tiene suficiente energía para producir, lo que pasa es que obviamente Quintana Roo consume muchísimo en toda la zona hotelera, pero tiene un enorme potencial, retos importantes en términos de asegurar pues que este marco legal social, particularmente indígena, se cumple, y también el ambiental, ¿no? Siempre ha habido discusiones respecto a si el impacto ambiental de estos proyectos es enorme y se va a acabar la selva. Yo no creo que ese es el caso. La agricultura o la ganadería tienen un impacto muchísimo mayor en el cambio de uso de suelo, pero al final los proyectos, como cualquier actividad, tienen que cumplir con su marco regulatorio. Entonces el reto es cómo hacer que todos los actores que usan el suelo o el territorio, más bien, puedan convivir con estos proyectos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Vamos con otros temas. En Yucatán, más de 150 asociaciones religiosas tienen su registro ante la Secretaría de Gobernación y se calcula que una cantidad mayor no cumple ese requisito. Por eso, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado realiza el trámite. Hoy tenemos en el Estado poco más de 150 asociaciones religiosas debidamente registradas, iglesias, le podemos llamar de alguna forma, que se encuentran debidamente registradas. Hay otro tanto igual, quizá un poquito mayor, de asociaciones religiosas que no cuentan con el registro ante la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, lo que se hace es coadyuvar el esfuerzo del gobierno federal, acercándose a estas asociaciones, invitándolos a registrarse y bueno, que haya un control acerca de precisamente todos los cultos que se realizan en el Estado en relación únicamente a tener este registro. El control es del registro, no de las actividades. La labor del Estado es vigilar que las asociaciones religiosas no transgredan el orden legal. Con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta hay más información. Esto es Teleyucatán te informa. Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México. Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar. Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú? Porque mi país me importa, ya tengo mi INE. Participa en la campaña de descacharrización en Mérida. El sábado 15 de junio recolectaremos los cacharros de las colonias del sur de la ciudad y el domingo 16 de junio recolectaremos los de las colonias del norte. Saca tus cacharros a la esquina de tu casa. La recolección será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ubica tu colonia en www.salud.yucatán.gov.mx. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde, por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Le platico que hoy estamos muy contentos porque nos acompaña aquí en vivo en el estudio el doctor Mauricio Sauri Vivas y él es secretario de Salud de Yucatán. Vamos a estar platicando de un tema que le hemos estado comentando a lo largo de la semana de la campaña de descacharrización 2019. Antes que nada, muy buenas tardes. Hola, bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos para recalcar una vez más la importancia de que todos este fin de semana saquen sus cacharros y también identificar qué es cacharro y qué no. Claro que sí, Libia. Antes que nada, gracias por la invitación. Y es dejar muy en claro que este fin de semana únicamente estaremos actuando en la capital yucateca, ¿no? En Mérida, en la cual dividimos la ciudad en dos, en sur y norte, y la avenida que lo divide es la avenida Jacinto Canec. Okay. Entonces, mañana sábado, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, estaremos trabajando en todo el sur de la capital, en donde invitamos a toda la población a que saque sus cacharros a las esquinas de sus casas para que sea más rápido y más ágil el trabajo. Y el día domingo será lo mismo, solo que en el norte de la ciudad. Y el siguiente fin de semana ya será para las comisarías de la capital, pero igual norte y sur. Perfecto, vamos organizado para que todos saquen sus cacharros y tengan la oportunidad de limpiar sus patios y prevenir enfermedades. Hablábamos antes de que iniciáramos la entrevista de la importancia de saber qué sí podemos tirar en esta campaña de descacharrización y qué no. Claro, bueno, es muy importante y gracias por hacer esa pregunta, pero el cacharro, ¿qué es? Es cualquier recipiente que pueda acumular líquido o acúmulo de líquidos, del que sea. Con esta llegada de las temporadas de las lluvias, pues eso es un generador de la larva del mosco vector, del dengue, chikungunya y el zika. Entonces son lo que tienen que sacar. Eviten sacar maderas, colchones, porque esto es una campaña de descacharrización. La manera de operar de la campaña de la recolección, todos sacamos la basura o los cacharros a la puerta de nuestra casa, a la esquina. ¿Cómo opera? Los invitamos y nos pedimos por favor que la lleven hasta la esquina de su domicilio y solo en las horas en las que vamos a laborar, para evitar, porque no vaya a ser que a las 5 de la tarde pues el vecino se le ocurra llevarlo a la esquina y va a generar problema con el vecindario, ¿no? Y sin embargo es importante recalcar que previniendo eso nosotros vamos a tener igual unos volquetes que van a trabajar lunes, martes y miércoles para recoger los saldos de la descacharrización que se generó en sábado y domingo. Por si llegara a quedar algo ahí pendiente, es una campaña masiva en la que se pretende limpiar todo Yucatán para prevenir enfermedades. ¿Cuántas personas van a participar de manera puntual en esta campaña? Bueno, somos un gran equipo que trabajamos de forma conjunta con los demás ayuntamientos, los cuales les agradecemos y pedimos también el apoyo y la colaboración de la población. Aproximadamente vamos a contar con 1.500 trabajadores que nos van a ayudar a estos 2 fines de semana, y recalcar que esto durante todo, no es que hoy empecemos la campaña contra el dengue, esto se hace durante todo el año, sino que con la llegada de las lluvias en el mes de junio, pues tenemos que reforzar los esfuerzos de la prevención. Y esto de igual forma se hace de forma repetida en el interior del estado con la ayuda de los municipios. Y ya que tocamos el tema del interior del estado, este fin de semana es para la capital yucateca, luego nos extenderemos al interior del estado. ¿Dónde pueden encontrar ellos información de cuándo les toca para que se organicen también y saquen sus cacharros? Bueno, este fin de semana estaremos en la capital, el próximo fin de semana en las comisarías de la capital y de forma simultánea ya en cada ayuntamiento, con coordinación con la Secretaría de Salud. Hay municipios donde ya lo hicimos, hay municipios donde se va a hacer, por ejemplo, hoy se hizo un poco de Ticul, se va a hacer Tecash, se va a hacer Tizimín, entonces y así invitamos a la población que esté pendiente de su
de los anuncios de su municipio, que está trabajando de forma coordinada con nosotros. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Gracias. Él es el doctor Mauricio Sauri Vivas, es secretario de Salud de Yucatán. Ya quedó la invitación. Mañana aquí en la capital yucateca saquen sus cacharros este sábado y domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos con más información y mire, como cada año, hoy 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Esta fecha sirve para dar las gracias a los donantes voluntarios, así como también para hacer conciencia a la sociedad de la necesidad de hacer donaciones regularmente. Solo 48 de las 1.200 unidades de sangre que se captan al mes en el Banco de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social corresponden a donaciones voluntarias. La mayoría viene siendo por reposición. Cuando un paciente va a ingresarse, se le solicita que devuelva parte de las unidades que va a requerir. El hematólogo dijo que hace falta que la cultura de la donación altruista permee en la sociedad. Una persona puede donar hasta 4 veces al año. Algunos de los requisitos para donar sangre son: tener de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, que no esté tomando algún medicamento recientemente, un promedio más o menos como de 7 días. Si tiene tatuajes, que sea más de 1 año. Si tiene igual cirugía mayor, más de 6 meses. Si se vacunó, que sea más de 1 mes. Y la vacuna de la hepatitis, más de 1 año. Actualmente ya pueden donar los diabéticos, ya pueden donar los hipertensos, siempre y cuando estén controlados. Incluso una persona puede donar sangre para una autotransfusión cuando va a ser intervenido quirúrgicamente. 7 días antes de la operación, se le extrae una unidad de sangre. Eso origina que el paciente pues tenga básicamente ningún riesgo de infección, porque es su propia sangre la que está donando. Pues se debe de fomentar y se puede utilizar toda persona, le digo, que para cualquier tipo de cirugía, siempre y cuando el paciente esté estable, ¿no? O sea, vamos a decir que sea una cirugía de tipo ambulatorio, que le dé la oportunidad de que el paciente pueda venir caminando y se pueda autodonar, por ejemplo, para una cesárea, para una colecistitis, para una prostatectomía, para una hernia. De cada unidad se pueden obtener plasma y plaquetas. La primera tiene una duración de 42 días y el segundo componente 5 días. Y del plasma fresco podemos extraer los croprecipitados. O sea, que los croprecipitados sirven para los pacientes, para elevar lo que es el fibrinógeno, cuando los pacientes se encuentran muy graves, están sépticos o están en la terapia intensiva, cuando tienen un problema de consumo, más bien que están consumiendo sus factores, se utiliza el fibrinógeno. Y las plaquetas, cuando los pacientes tienen datos de sangrado, pero tienen que tener plaquetas bajas, o sea, tienen lo que se llama trombocitopenia o plaquetopenia, principalmente en los pacientes que tienen leucemia, que han recibido quimioterapia, pues a ellos se les baja sus plaquetas. Los interesados en donar de forma altruista pueden acudir en ayunas a las 7 de la mañana al Banco de Sangre del Instituto, ubicado en el Hospital Ignacio García Telles, conocido como la T1. La sangre más difícil de obtener es la AB negativa, la cual está presente en menos del 1% de la población. La B y la O negativa también son poco comunes. Las más frecuentes son la O y la A positiva. Las personas con sífilis, VIH-Sida, que hayan padecido hepatitis B, C o brucelosis, no pueden ser donadores. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Donar sangre puede salvar vidas, incluso una persona con una sola donación puede salvar 3 diferentes vidas. Por cierto, a propósito de este tema, hay horarios especiales para donar sangre si usted quiere ser donador voluntario en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Hospital General Dr. Agustín Orán, de lunes a viernes de 7 a 11 a.m. y de 1:30 a 5 p.m., sábados, domingos y también los días festivos se puede, de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Si usted se animó a donar y salvar vidas, puede hacerlo en este horario, en este centro. Con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta, más noticias. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Atención escuela, firme ya.
La reforma educativa aprobada por el Senado reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país. Ahora tendrán derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán. Qué gusto que nos acompañe este viernes. Mire, según cifras del INEGI, en México hay más de 54 millones de hombres, de los cuales 20 millones son papás. Y de esos, una porción cada vez más grande tiene un rasgo en común que los hace muy especiales. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, 2.2% de los papás en México son solteros, como es el caso de Luis Alfredo, de quien hoy conoceremos su historia. En la escuela y en el trabajo, sus amigos lo conocen como papá luchón, pues desde hace una década, Luis Alfredo es papá soltero. Tras 8 años de matrimonio, su relación terminó y asumió el rol sin imaginar lo que implicaba la responsabilidad de ser papá y mamá a la vez. Como la mamá de mis hijos, pues mi esposa ya no pudo tener la facilidad económica, entonces yo me hago cargo de ellos. Tuve que aprender a cocinar, pues planchar la ropa, lavar la ropa, hacerme cargo de ellos tanto para la guardería en ese entonces con mi hija como para la primaria con mi hijo. Sí fue un cambio radical, pero valió la pena. Luis se quedó a cargo de la pequeña Alexa de 1 año y Andrick de 8, a quien dio trabajo adaptarse a la nueva situación familiar. Tardó como 2 años aproximadamente, 3 años para que se acostumbren ellos a solo verme a mí, a solo ver que su papá les cocina, a solo ver que su papá pues, les compra ropa, está con ellos, ve que haga su tarea a la hora de dormir. De hecho, los primeros 5 años sí fueron duros porque casi no veían a su mamá. En su vida laboral, también requirió hacer modificaciones por su condición de papá soltero. Sí tuve que hacer muchas adecuaciones, muchos cambios, porque a la hora de que mi hija salía del kinder o mi hijo salía de la primaria, tenía yo que pedir permiso para irlos a buscar, para llevarlos a la casa. Hubo ocasiones en las que recuerdo que mi hija le dio una infección y tenía calenturas, tenía vómitos, y en ese caso tuve que pedir un permiso casi de 4 días. Poco tiempo después, el papá de Luis falleció y su madre se mudó a su casa, quien se convirtió en la figura materna que hacía falta. Fue como que un respiro para ellos, tener a una persona aparte de mí, en este caso su abuela, que adoran a su abuela. La situación de Luis es cada vez más común en Yucatán, pues de los más de 313,000 papás que hay, 21,000 son solteros, viudos o divorciados, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Pero no soy el único, entonces sí, como que los demás no tenemos como que una relación de hola, ¿qué tal, Luis? Somos los papás luchones. De hecho, de los que conozco, 2 son viudos, todos los demás sí son pues divorciados. Al mirar atrás, no se arrepiente de los sacrificios que tuvo que hacer para atender a sus 2 hijos, incluso dejar a un lado la búsqueda del amor, pues asegura que si la situación hubiese sido al revés y su mamá se hubiera quedado con los pequeños, no habría soportado que crecieran lejos de él. Un papá que no ve a sus hijos sí es muy triste, y yo siendo papá, teniendo a mis hijos, para mí es lo mejor del mundo. El domingo, Luis y sus hijos celebrarán el Día del Padre con una comida, irán al cine y seguramente el papá luchón recibirá un obsequio o un detalle de Alexa y Andrick por su dedicación.
A todos los progenitores, en especial a los papás luchones como Luis, el equipo de Teleyucatán les desea feliz Día del Padre. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Gran ejemplo el de este papá luchón que está comprometido al 100% con sus hijos. Y sí, a nombre de todo el equipo de Teleyucatán hacemos una extensiva felicitación adelantada a todos los papás. Vamos con otros temas y mire, con los cambios bruscos de temperatura, que si hay demasiado calor, luego cae la lluvia y sale el bochorno, la comida se descompone con mayor facilidad. Así que el llamado es a todos nosotros, a los ciudadanos, para consumir alimentos en establecimientos que tengan higiene. Ante los riesgos de descomposición de los alimentos por las altas temperaturas, en especial pescados y mariscos, es importante que la sociedad sea cuidadosa al consumirlos, sobre todo que los establecimientos donde los expenden reúnan los requisitos mínimos de higiene. Pedimos a la gente, hacemos un llamado a la sociedad en general, que sean ahora sí que vean muy bien a qué lugares están yendo a comer, que vean que de alguna manera cumplan con los requisitos mínimos de higiene, porque eso es una señal de cómo viene igual todo el proceso de su platillo final. Hay que tener mucho cuidado igual a la hora de comer mariscos, alimentos crudos, ya que son uno de los principales factores para tener alguna enfermedad de salud, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración este tema, de preferencia comer alimentos cocidos, ya que esto pues elimina un gran porcentaje de bacterias que pueden tenerse con las temperaturas altas. Los agremiados a la Canirac cumplen con las normas de higiene que establecen las autoridades y capacita a sus trabajadores en el manejo de los alimentos. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Pasamos ahora a temas de salud y le cuento que aquí en Yucatán se realizan cateterismos cardíacos en niños en el Hospital Regional de Alta Especialidad, único el sureste que realiza este procedimiento. El Hospital Regional de Alta Especialidad Peninsular de Yucatán es el único del sureste que realiza cateterismos cardíacos en niños para evitar las cirugías de corazón abierto y mejorar los diagnósticos de algunos padecimientos. Esto puede en algunos momentos evitar que se lleve a cabo una cirugía, o sea, con esto curamos al corazón, pero de igual manera puede complementar algunos padecimientos tan muy complejos que requieren un estudio para poder llevar a cabo la cirugía, ¿no? Entonces es un procedimiento que solamente se realiza en esta institución. A nivel de todo el sureste somos el único lugar que realiza cateterismos para niños. De 2015 a la fecha se realizaron 500 cateterismos cuyo costo oscila entre los 6,000 a 300,000 pesos, dependiendo del padecimiento. En Yucatán, por cada 1,000 nacimientos, entre 8 a 10 niños tienen un problema del corazón, principalmente cardiopatías. Las cardiopatías se dividen en cardiopatías simples o cardiopatías complejas. Las complejas son las que llevan una alta mortalidad de este padecimiento, ¿no? Muchas veces algunas ni siquiera podemos ofrecerles nada debido a la complejidad que hay, ¿no? O llevarlo a un procedimiento tiene un riesgo alto, ¿sí? Entonces, podemos decir que hasta un 10% o 20% de las cardiopatías son complejas. Algunas cardiopatías pueden prevenirse con un buen control en el embarazo. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la pausa comercial, pero rápidamente tenemos saludos pendientes y es para Adriana Vargas, que nos sintoniza desde Santa Elena, Antonio Balam desde Piste y también para Ingrid Albino, que está aquí en la capital yucateca. Pausa comercial y volvemos. Amigas, escuchen. Se acabó eso de que nos duela el estómago cuando llegamos a la escuela. Ya no vamos a dejar que esa niña nos siga molestando, ni que diga quién va a jugar o no. Eso es un abuso. Nuestros maestros deben ayudarnos. Tienes razón. También le diremos a mamá y a papá que hablen con la directora y en la asociación de padres. Que todos nos respetemos es mejor. Suprema Corte, el poder de la justicia. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán.
porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Qué gusto que sigan con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y este viernes estamos de manteles largos y con muy buenas noticias. Hoy nos acompaña de nueva cuenta la maestra Zaida Rodríguez, que es secretaria de Desarrollo Sustentable, y como el adelanto tenemos muy buenas noticias. Maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos porque de lo que nos viene a platicar es un tema que es relevante para todos en el estado. Se aprobó la ley. Ya no habrán más popotes, más bolsas de plástico. Platíquenos. Así es, muy contentos de que finalmente en el Congreso del Estado se haya aprobado la iniciativa del licenciado Mauricio Vila Dosal. Y bueno, fue un largo esperar, pero ya estamos listos para poder implementar esto, que efectivamente se trata de una sustitución y eliminación gradual de las bolsas plásticas de acarreo, ¿no? Que eso era importante también comunicar a toda la población de qué tipo de bolsas estamos hablando, de los popotes plásticos y de los contenedores de unicel. Perfecto. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues sigue justo lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Que es difundir un poco, comunicar a la población de qué se va a tratar, cuáles van a ser nuestros objetivos y cómo vamos a ir sustituyendo precisamente estos productos y cuál es el objetivo. Y eso es importante en comunicarlos y que todos estén enterados que esta es como una parte de las iniciativas que queremos impulsar, y que el objetivo es sustituir esto. Implica el que podamos ir visualizando nuevas alternativas para poder usar en lugar de la bolsa, ¿no? Y aquí todos nos dicen, bueno, ese es sabucán, ¿no? Sí, una opción es el sabucán, pero también puede haber otras, pueden ser bolsas de tela o pueden ser otro tipo de bolsas, ¿no? Pueden ser bolsas biodegradables o bolsas con altos porcentajes de reciclado. Entonces vamos a ir migrando. ¿Qué es lo que queremos? Que la población esté un poco más enterada de qué es lo que consume. De qué es lo que consume y cómo también podemos sumarnos a esta que es ya ley y aportar nuestro granito de arena. Efectivamente, que ya todos sepamos que tenemos otra opción para poder consumir y que, bueno, desde nuestra responsabilidad como consumidor hay que hacerlo, pero pues también desde las diferentes trincheras. Y como bien preguntabas, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue ponernos de acuerdo todos los actores para empezar a comunicar en primera instancia, pero también empezar a generar acciones, ¿no? A generar acciones que dentro de estos plazos que ha establecido la ley para poder ir eliminando y sustituyendo estos productos, pues vayamos concretando acciones muy precisas que nos permitan avanzar hacia eso. Pues entonces vamos a estar muy pendientes de cuál va a ser el siguiente paso, cómo nos podemos sumar, pero ya de entrada todos a reutilizar, a cambiar los productos de plástico por otras maneras más ecológicas y amigables con el planeta. Así es, ahorita apelamos a toda la creatividad, por supuesto, de los yucatecos, que sabemos que hay mucho, y empecemos a adoptar esto con lo que podemos, y por supuesto les invitamos a que estén muy pendientes de qué siguientes acciones haremos, porque ahí pues empezaremos a tener más alternativas para poder hacer lo que precisamente comentas, que es cómo vamos a actuar desde nuestras casas. Y seguramente aquí vamos a estar para informarle a toda la gente. Pues muchas gracias y muchas felicidades a todos los yucatecos, porque juntos transformamos Yucatán. Muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ti. Vamos a seguir con más información. Se imaginaba que a la fecha aquí en Yucatán hay 119,000 establecimientos. Actualmente el INEGI se encuentra realizando encuestas a establecimientos bajo el lema Tu negocio cuenta para México. De febrero a mayo, la Coordinación Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó alrededor de 19,000 establecimientos en la entidad. Para realizar los censos económicos se desplegaron más de 500 personas en el estado para recabar información de los establecimientos, a fin de que los propietarios apoyen el desarrollo del país.
Hasta mayo del grupo masivo ya detectamos poco más de 119,000 establecimientos, ya se encontramos, ya los tenemos y es sobre eso que estamos trabajando, ¿no? De esos pendientes que nos hacen falta que exhortarlos a que nos den la información, ¿no? y que reciban a nuestro entrevistador. Nuestro entrevistador está perfectamente identificado. Si hay duda, con toda confianza, hablen al ALAD 800, tiene un número el entrevistador y lo pueden identificar a través de ese número, a través del ALAD 800. Existen todas las facilidades para verificar la información. Se estima contabilizar hasta julio más de 127,000 unidades económicas. Faltan por censar 4,500 establecimientos. El INEGI garantiza la protección de datos para fines estadísticos, de modo que el cuestionario que se realiza es sencillo. Se hacen encuestas a propietarios y su personal con preguntas simples como fecha de inicio de operaciones, mercancías, gastos, ingresos, ganancias, créditos, tecnologías, entre otras preguntas. Nosotros, como comenté, nosotros hacemos un barrido completo ahorita en el grupo masivo. Sin embargo, hablando de estos pendientes que nos quedan, tenemos la estrategia de que si ellos gustan, nosotros pueden hablar al ALAD 800 01800 111 4634, pueden hablar ellos y preguntar, ¿sabes qué? Quiero dar mi información, o no me han visitado, o me visitaron y no me encontraron. Entonces pueden hablar allá, nos lo canalizan a nosotros y nosotros, ya sea que los vayamos a ver directamente, o la otra opción que sea de su interés, que nos diga, no, pues yo la voy a dar, pero la quiero dar a través de internet. Perfecto, que nos lo diga. Nosotros le damos una clave para que pueda ingresar y proporcione su información. Los sectores que aportan mayor información al INEGI son trabajo, pesca y minería, transporte, construcción y servicios. Con el lema "Tu negocio cuenta para México", puedes identificar con facilidad a los entrevistadores y entrevistadoras que portan el chaleco, sombreros, mochila, credencial con holograma, dispositivo electrónico o cuestionario impreso. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Con este tema llegamos al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana. Los últimos saludos van para Ricardo Santamaría, compañero aquí, conductor de Teleyucatán. Y por cierto, extendemos una vez más la felicitación a todos los papás que celebrarán su día el próximo domingo, especialmente también a todos los papás de aquí, del equipo de Teleyucatán. Nuestros compañeros de los deportes también van a estar bien apapachados este domingo. Que pasen un excelente fin de semana. Les recuerdo que usted y yo tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde para descubrir el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. Muy buenas tardes. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruco-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruco-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Uno de los
los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes acerca de un torneo de fútbol 7 que se va a estar desarrollando en 3 diferentes etapas, lo que es la municipal, la estatal, nacional y por supuesto también vendrá la internacional. Por principio de cuentas se espera la participación de 40 equipos, 5 y 6 de julio en este primera fase que será la etapa municipal. Estaremos hablando también del atletismo. Se presentó la convocatoria de la 6ª edición de la carrera contra las adicciones. Se va a correr el próximo domingo 30 de junio, será una carrera de 10 kilómetros. En la información de la lucha libre se realiza una ofrenda floral en la Plaza de Toros. Mañana pues es el día de la lucha libre, se celebra aquí en Yucatán por segundo año consecutivo. Le tendremos todos los detalles y por supuesto también estaremos hablando del tenis. Hoy se realizó la ceremonia de premiación del torneo de dobles femenil en su 7ª edición, un evento que repartió una bolsa de 16,000 pesos entre las ganadoras. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, así es. Muy buenas tardes, mi estimado Mario. Buenas y lluviosas tardes, por cierto. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, al teléfono 940-7600, las redes sociales en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda comunicarse con nosotros. Por cierto, hoy la directiva de los Leones de Yucatán anuncia que, una sensible baja, la de José Samayoa, que incluso ya no va a estar en el Juego de Estrellas, se descarta por una lesión en la pierna y en su lugar va a entrar Alex Delgado. Este es un pitcher de los Guerreros de Oaxaca, así que un melenudo menos en el Juego de Estrellas. Recordar que eran 5, ya nada más van 4. José Samayoa ya no va a ir al Juego de Estrellas por lesión, su lugar lo va a ocupar Alex Delgado, quien es de los Guerreros de Oaxaca. Bueno, pues allá está, entonces Yucatán estará representado el próximo domingo en el Juego de Estrellas en la Ciudad de México por 2 infielders y 2 lanzadores. La verdad que pues una baja sensible para el equipo yucateco, el de José Samayoa. Bueno, vamos a ver cómo encaran lo que va a ser la segunda vuelta de esta campaña 2019, que estará arrancando el siguiente viernes aquí en el Parque Cuculcán, cuando vengan a jugar los Vaqueros, el equipo de los Algodoneros de Unión Laguna. Vámonos a lo que tenemos preparado hoy y arrancamos hablando del fútbol 7, y es que se presentó la convocatoria del torneo de clubes, arrancando el próximo 5 y 6 de julio con la etapa municipal, donde se espera la participación de 40 equipos. Le contamos la historia completa. Con la participación de 40 equipos en 3 sedes, los días 5 y 6 de julio próximo se realizará la fase municipal del torneo de clubes de fútbol 7, evento que contempla una fase estatal, un torneo nacional y un certamen internacional, según lo dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa Roosevelt Mosquera Carepa, coordinador general. Ahorita aquí en la ciudad en el estado de Yucatán, se está contemplando que en la fase municipal participen aproximadamente 40 equipos. Hay una eliminatoria que se está haciendo en Progreso, en Motul y obviamente aquí en las canchas de Soccer 7. De ahí, se tendrá una participación también estatal, que es aproximadamente de 20 equipos, 23 equipos. Progreso, Motul y Mérida serán las sedes de la fase municipal. Los campeones de esta ronda clasificarán a la etapa estatal, donde conjuntamente con otros 21 equipos del estado que paguen su cuota de inscripción, afrontarán el torneo estatal del 19 al 21 del mes de julio. En la ciudad de Chetumal se espera 12 equipos de
de diferentes países, por supuesto, como Perú, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Francia. Y bueno, este Mundial de Clubes se va a llevar a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre de este año. Y pues esperemos que algún equipo de aquí de la ciudad de Mérida pueda representar como México 2, porque el México 1 será un equipo sede de la ciudad. El Nacional de Clubes se jugará en Mérida del 30 de agosto al 1 de septiembre, participando 12 representativos de la República, cuyo campeón obtendrá el boleto para representar a México en la etapa mundial que se verificará del 30 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Bueno, y vámonos ahora a lo que es el atletismo, ya que esta mañana se presentó la convocatoria de la 6ª edición de la carrera contra las adicciones. Esta se va a correr el domingo 30 de junio, una carrera de 10 kilómetros y una caminata de 5. En el marco de la lucha contra el uso indebido del tráfico de drogas, el próximo 30 de junio se realizará la 6ª edición de la carrera contra las adicciones, que tendrá como salida y meta el Parque de las Américas, anunció este viernes en conferencia de prensa Laura Castro, organizadora del evento. Esta carrera es bien importante para centros de integración juvenil porque este año a nivel nacional la asociación cumple 50 años, entonces es una carrera muy significativa que se realiza de manera alterna. Hay otros escenarios de México que se hace de manera simultánea. Esta carrera también es importante porque se suma a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán como organizador y esperamos que haya mucha afluencia. La competencia, que será de 10 kilómetros y tendrá una caminata de 5, saldrá en punto de las 7 de la mañana y los inscritos podrán participar en 6 diferentes categorías en ambas ramas. Es una carrera que surge con el único objetivo de promover estilos de vida saludables y como vimos que mucha gente le gusta correr y hace deporte, pues hay que sumarse con esta actividad, promoviendo la práctica deportiva en todos los niveles, pero mayormente en adolescentes, que es importante. Por último, Laura Castro declaró que las inscripciones para esta carrera y caminata iniciarán el lunes 24 de junio en el Estadio Salvador Alvarado y se espera participen 1,200 atletas. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar estaremos hablando de la lucha libre. Mañana es el Día del Luchador. Por segundo año consecutivo se estará festejando en nuestra ciudad. Hoy hubo una ofrenda floral. Le vamos a platicar todos los detalles y también de la ceremonia de premiación del 7º torneo de tenis dobles femenil en el Club Libanés. Vamos a la pausa. Regresamos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Nunca harías esto en tu casa. No lo hagas en los bosques. Quemar basura, no apagar bien una fogata o apagar una colilla en el campo son de las principales causas de los incendios forestales. Recuerda que estos meses de sequía son los más peligrosos para nuestros bosques y selvas. La mejor manera de combatir los incendios forestales es prevenirlos. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. Participa en la campaña de descacharrización en Mérida. El sábado 15 de junio recolectaremos los cacharros de las colonias del sur de la ciudad y el domingo 16 de junio recolectaremos los de las colonias del norte. Saca tus cacharros a la esquina de tu casa. La recolección será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ubica tu colonia en www.salud.yucatán.gov.mx. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Teleyucatán Te Informa. Y como le platicaba antes de irnos a la pausa, mañana sábado 15 de junio, por segundo año consecutivo, se estará festejando al luchador. Esto, bueno, pues estos pormenores es a iniciativa de Freddy Ríos y también con la participación del Ayuntamiento de Mérida, que dicho sea de paso, hoy ofrecieron pues una ofrenda floral justamente en la Plaza de Toros Mérida. ¿Les parece? Vamos a conocer la historia completa. En el marco del festejo del Día del Luchador, que será este sábado 15 de junio, la Subdirección de Juventud y Deportes del Ayuntamiento realizó este mediodía una ofrenda floral en la Plaza de Toros y dio a conocer una serie de actividades que se efectuarán con motivo de este importante día. Se le está haciendo una gran fiesta porque a final de cuentas hay que reconocerle ese enorme, van a estar los luchadores de antaño, los luchadores actuales, pero lo más importante, no hay que perder de vista el sentir y homenajear a estos luchadores, porque a final de cuentas es parte de nuestra propia cultura. Este viernes en la Plaza de Toros Mérida se nombró a los luchadores que han fallecido en el último año, entre ellos Lorenzo el Gato Cetina, Santiago Ortiz Quintal el Corsario y José Dolores Vera el Tigre Vera. Homenajear completamente a los luchadores, eso es una alabanza que se le hace a toda la gente que ha estado, y se hace en el marco de un lugar espectacular como es la Plaza de Toros Mérida, que es donde la lucha en el sureste tuvo el enorme auge. Yo creo que van a estar allá don Carlos García, don Carlos Acosta, que a final de cuentas hay que darles a estos grandes guerreros del pancracio un enorme valor completamente, porque representa también lo que es la historia de la lucha y la historia del deporte en la ciudad. El Día del Luchador se festejará mañana sábado en las instalaciones del conocido Gimnasio al sur de la ciudad, y donde se tendrán varias actividades para homenajear a los pancracistas yucatecos activos y los que ya no están entre nosotros. Bueno, cambiemos de tema, vamos a dejar el deporte del pancracio, vámonos al llamado deporte blanco, o sea, el tenis, y es que se premió este mediodía la 7ª edición del torneo de tenis femenil del Club Libanés. Este viernes se realizó la ceremonia de premiación de la 7ª edición del torneo de tenis dobles femenil del Club Libanés, evento que repartió una bolsa de 16,000 pesos entre las ganadoras, según informó Sergio Abraham Rodríguez, presidente del club anfitrión. Muy contento, estoy terminando, 14 de junio, después de 2 semanas. Primer año en la 7ª edición que hacemos 2 semanas, más de 70 participantes, doblamos el número del año pasado. Creo que es importante refrendar el compromiso que el Club Libanés tiene hacia el deporte y pues muy satisfechos de que la gente nos haya respondido de una manera muy agradable. Creo que fue un evento de mucha convivencia, como lo hemos dicho, es un torneo de bolsa, la bolsa creció un 33%, pero lo más importante es la convivencia que se dio, como lo han visto ustedes en la inauguración, en todos los partidos que tuvimos y hoy en la clausura que tenemos una muy bonita convivencia. Flor Martínez y Jackie Algara ganaron el primer lugar en la categoría B3, mientras que Ari Semerena y Angélica Mendívil lo hicieron en el B2. Darcy Cotil y Araceli Ríos triunfaron en la categoría B1. En la división A3, las campeonas fueron Rosario Suárez y Jenny Jiménez. Ana Teresa de Pérez y Lourdes Rivera ganaron en la A2 y Sayuli Gálvez y Ena Rosa Peniche resultaron las monarcas en la categoría A1. Pues esa fue la premiación de este torneo femenil de tenis dobles en el Club Libanés. Y antes de irnos, bueno, pues le damos un repaso a lo que ya mañana precisamente estará concluyendo la Olimpiada Nacional 2019. Los primeros 5 en el cuadro de medallas. En la primera posición, Jalisco, 173 metales dorados. Nuevo León suma 155. En la tercera posición, Baja California. Hoy día tiene 111 preseas doradas. Yucatán firme
2021. En el cuarto peldaño ya asegurado con 68 de oro, 61 de plata y 83 de bronce. Y en el quinto lugar el Estado de México, que bueno, desde hace 5 días sin variación, 39 metales lo tienen en ese quinto peldaño. Los primeros 5 en el cuadro de medallas Olimpiada Nacional. Hoy estará concluyendo en Yucatán pues la última de las 8 disciplinas, que es el polo acuático en el complejo deportivo Cuculcán, y mañana ya las pesas precisamente en lo que va a ser Chetumal. Les recuerdo, juego de estrellas este sábado y domingo de la Liga Mexicana. El sábado el derby de dobles y de cuadrangulares, y a las 6 de la tarde el domingo el juego de estrellas 2019. Mañana a las 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Muchas gracias, buenas tardes. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Vean